justamente hace un año estábamos hablando sobre los organismos constitucionales autónomos y yo creo que hoy nuevamente toma relevancia el tema y me gustaría, y agradezco sobre todo la oportunidad de volver a tener la oportunidad de entrevistarlo en un contexto en el que quizá ha cambiado luego de la llegada del nuevo gobierno, y me gustaría tocar nuevamente ese tema a partir del debate que se ha abierto desde hace unos meses. La primera pregunta, doctor Matute, ¿cómo era la vida pública antes de los organismos constitucionales autónomos? Un poco haciendo remembranza, un poco de historia, ¿cómo sería si imagináramos la vida sin los organismos constitucionales autónomos? ¿Cómo era? Autoritario. Ante los organismos constitucionales autónomos, el presidente determinaba todas las políticas públicas que no eran políticas públicas, sino eran programas de gobierno. Y entonces el presidente controlaba la política monetaria y la política fiscal. Él hacía los programas sociales y medía la eficacia de sus propios programas sociales. Decía quién era candidato, después determinaba quién ganaba las elecciones, porque el INE, antes IFE, no existía. ¿Había inflación? Pues la que dijera el señor presidente, porque él controlaba las instituciones que medían la inflación. Y entonces éramos un poco como China. ¿China crece? Pues ellos dicen que crece, pero no tienen elementos para probar que lo hacen objetivamente la medición de su crecimiento. Y entonces tenemos que creer que están creciendo al 8, al 10, que ahora se les ocurrió que crecen al 8%. ¿Por qué? Porque no hay un órgano autónomo al gobierno que pueda emitir información objetiva. Y entonces, pues nadie les cree. Eso sí, son muy eficientes porque todo está alineadito, pero ni el mercado, ni sus competidores, ni la población les cree. Ese es el ambiente sin organismos constitucionales autónomos. Un gobierno que tiene sus datos y la sociedad no tiene datos más que los del gobierno, y empieza la rumorología, la especulación que afecta profundamente la vida política y económica de un país. ¿Cómo era? Una política muy sencilla. Y tú dijiste que había cambiado el contexto. Pues no cambió el contexto. Lo que cambió es la orientación del gobierno. El contexto sigue siendo de gran complejidad por la globalización del mundo. Lo que pasa es que ellos creen, los que están asesorando al presidente, que el mundo sigue siendo igual de simple como era en los años 80. Y en eso se equivocan profundamente. El contexto sigue siendo igual y quieren volver a un autoritarismo de los años 80, lo cual, francamente, no es posible. Doctor Matute, con un posible desmantelamiento de los órganos constitucionales autónomos, me gustaría que nos hiciera un panorama, un escenario, y sobre todo me preocupa, o quizá pudiera ser algo que podría llamar la atención, es si con este posible ataque y este posible desmantelamiento a estas instituciones podría caber la posibilidad de que se vulnere la vida democrática del país. Sí, si consideras que el INE es un órgano constitucionalmente autónomo que ahora organiza las elecciones y le establece un coto al gobierno. Este modelo de autonomía en la organización de las elecciones permitió pues que hubiera alternancia en el poder y que luego hubiera mayor equidad y limpieza en las elecciones, mayor confiabilidad en lo que los ciudadanos expresamos en las urnas. Y esto pues no era posible cuando el órgano electoral encargado de organizar las elecciones pues era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, presidido por su secretario, integrado por los miembros de la Cámara de Diputados y de senadores del mismo partido, con una presencia minoritaria de los otros partidos, y además los partidos políticos tenían presencia, voz, pero no voto. Y entonces eso provocaba que las elecciones fueran
pues muy cargadas a favor del partido mayoritario. Y entonces, cuando no hay límites al poder presidencial y a su partido, que es mayoritario, entonces pues la democracia se pone en duda, por lo menos la representativa. Sí, la mayoría manda, la mayoría decide, eso no se niega, pero también se le tiene que respetar los derechos a las minorías y la posibilidad de esas minorías de eventualmente ser gobierno. Que un esquema de esta naturaleza pues no se puede, porque quien organiza las elecciones no tiene autonomía. Entonces, desaparecer al INE es francamente volver al autoritarismo de los años 70, en la que pues, el gobierno ponía las reglas del juego para que alguien fuera electo. Y si bien es buena la democracia, pues siempre está el fantasma de que haya una tiranía de la mayoría en la que ésta se perpetúa en el poder porque impone las reglas y verifica que se cumplan. Eso es el gran avance de los OCAS. Es la forma jurídica que tomó la necesidad de que los ciudadanos participaran más en política sin estar mediatizados por el gobierno y su partido. Haciendo otra vez un análisis un poco usando la imaginación, un poco un análisis prospectivo, en caso de que este debilitamiento de estas instituciones se pudiera dar desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de sus atribuciones, ¿cuáles serían las consecuencias, el panorama que enfrentaría las instituciones del país? ¿Cabe la posibilidad de que se restituya el centralismo presidencial? Mira, yo lo veo un poco complicado. Te voy a poner varios ejemplos. Actualmente el INE es más grande que la Secretaría de Gobernación. El INEGI es mucho más grande que la Oficina de Estadística que pudiera contener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El IFT es mucho más grande que cualquier organización que pudiera estar dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y si me voy órgano constitucional autónomo, uno por uno, revisando de dónde surgieron, nos daremos cuenta que es imposible regresarlos a su matriz. Te voy a dar algo muy vívido de lo que puede ser claro de lo que pudiera pasar. Imagínate que nosotros quisiéramos volver al vientre de la madre a un hijo por donde salió. Es simplemente imposible. Volver a un hijo a la matriz de la madre porque ahí debe estar, porque es lo correcto, es imposible. Entonces pensar que vas a volver al INE y lo vas a volver a meter en gobernación es esquizofrénico, es fantasioso. Y entonces vas a tener un aparato que no es autónomo, gastando mucho solamente para seguir instrucciones del Ejecutivo, pues no tiene sentido. Y es como darle vuelta atrás al mundo 30 años. Yo ahí sí creo que el proyecto centralizador, autoritario, es un tropiezo en la democracia mexicana, pero que en último caso, el mismo gobierno que lo pretenda, se va a dar cuenta que incluso lo que se opone, apoya. Tener un órgano autónomo que legitime las elecciones, al final beneficia para el mejor desempeño de un gobierno. Tener al Banco de México, que está de alguna manera ayudando a seguir una política monetaria que se confronte con la del gobierno, que la política fiscal ayuda a mejorar el rendimiento económico, y al final el beneficiario de estos contrapesos es el mismo gobierno que da más resultados, aunque aparentemente esto no sea así para gente que piensa en el pasado. Doctor, para terminar, en los últimos meses, semanas, se han abierto muchos debates a diversas instituciones, CNDH, Coneval, el INAI, han recibido ataques frontales por parte de algunos miembros de la nueva administración federal, en donde las califican
como instituciones onerosas, las ponen en una bolsa, como alejadas de la ciudadanía, como instituciones que son una burocracia dorada. Frente a esas críticas que han recibido estas instituciones, mi pregunta es, ¿qué se debería de hacer con ellas? ¿Es merecida son merecidas estas críticas y estos calificativos que han recibido esas instituciones? Y en su caso, ¿qué se debería de hacer? Si mantenerlas, reformarlas o incluso desaparecerlas. Mira, en principio, cualquier organismo público está sujeto a la crítica más acá. Y entonces, no debe preocupar a quien está en el sector público que lo critiquen porque gasta mucho, porque no es eficiente, porque es un aparato muy grande. Eso es parte del juego político que se da en cualquier sociedad. Y eso permite también a las instituciones ir corrigiendo defectos que efectivamente tienen. Algunos órganos autónomos constitucionales sí han cometido excesos y eso hay que reconocerlo. Algunos surgieron como parte de una negociación política en el 2013 y entonces están sujetos a un mayor golpeteo porque su existencia como tales desde su origen fue cuestionada. Y entonces hay que ser muy cuidadosos con la discusión. No importa tanto si son órganos autónomos constitucionales o no lo son. Lo que importa es cuáles son sus garantías de autonomía frente al ejercicio del poder. Y te puedo dar un ejemplo. El SAT, sin ser autónomo, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la suficiente autonomía para ejercer su función sin estar sometido o sin estar solamente diciéndole que sí al secretario de Hacienda y Crédito Público. Lo mismo podemos decir de las comisiones nacionales de seguros y fianzas, la bancaria de valores, que son órganos reguladores que tienen autonomía y ciertas características que les permiten ser eficientes en la supervisión de estas actividades, servicios públicos, como yo los veo. Entonces, que sean o dejen de llamarse OCAS no es tan importante como cuáles son las garantías de autonomía que conservan. Por ejemplo, la UNAM no es un OCA, tiene una gran autonomía de sus 90 años que la ha ejercido y no es un OCA. Y por otra parte, los OCAs que están desapareciendo, como el INE, pues es una verdadera vacilada, porque conservan todas las garantías de autonomía, es decir, sus órganos directivos son nombrados por el Senado y tienen una serie de prebendas, de facultades que les permiten seguir ejerciendo la función que tenía el INEE original. Le cambian la palabra de calidad a la educación y le ponen mejora continua, que es lo mismo con otras palabras, y entonces mantienen la autonomía de la evaluación educativa sin llamarle ni autonomía ni evaluación educativa. Eso es darle a tole con el dedo al pueblo, porque en último caso se mantiene más o menos el mismo esquema. Lo mismo está pasando con el Coneval. El Coneval no se ha integrado como órgano autónomo constitucional. ¿Por qué? Porque faltaba la ley. Y Gonzalo Hernández, que fue su director, secretario, durante los últimos 13 años, estaba opuesto a que se convirtiera en órgano constitucional autónomo, porque decía que siendo desconcentrado gozaba de mayor autonomía porque no iban a intervenir los políticos en el nombramiento de su órgano de gobierno. Es un poquito más complejo y es un debate político que se tiene que dar y es permanente, no se puede evitar.